Soy de las personas que considera que la salud y la belleza comienzan en el interior. Por eso, para lograr cosas como tener una piel bonita, un sistema inmunológico fuerte o una mente clara, debemos cuidar nuestro intestino. Y la mejor forma de hacerlo es asegurarnos de consumir suficientes probióticos con la dieta todos los días. En mi búsqueda de conseguir ese equilibrio de la microbiota intestinal, para que el resto del cuerpo funcione de la mejor forma, a menudo busco productos fermentados para aumentar mi ingesta diaria de probióticos naturales. Y la pregunta es, ¿consumir yogur es la mejor forma de obtener probióticos? Pues quédate hasta el final del vídeo si quieres saber si el yogur es la mejor fuente de probióticos naturales o si el yogur como fuente de probióticos es un mito. Y si me regalas un like y dejas un comentario, se alegra hasta mi microbioma. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Suscríbete al canal, pues subo vídeo nuevo todos los martes y los viernes por una salud mejor. Los probióticos juegan un papel muy importante en el equilibrio de tu salud, manteniendo tu cuerpo funcionando de forma óptima. No sé vosotros, pero en mi entorno veo a muchas personas que consumen yogur buscando aumentar su ingesta diaria de probióticos. Pero, desgraciadamente, el consumo de yogur no es la mejor forma de obtener probióticos. Según la legislación europea, el yogur debe estar hecho con Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Y esto no es solo una cuestión legal, sino que es porque las sustancias que condicionan el sabor del yogur se obtienen como resultado del metabolismo de estos microorganismos sobre la lactosa de la leche. Estas bacterias, aunque cumplen con la legislación europea y dan ese sabor característico al yogur, no cumplen las características asignadas a los probióticos, ya que ninguna de las dos especies de bacterias ha sido descrita como perteneciente a la microbiota humana. Además, numerosos experimentos demuestran la falta de resistencia al ácido del estómago y a la bilis del intestino de estas dos especies de bacterias, que son las que producen el yogur. Y ha quedado demostrado que estas dos especies, Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, no sobrevivirían ni crecerían en el tracto intestinal por su falta de resistencia a la bilis. Por no hablar de que la mayoría de yogures están pasteurizados, con lo cual no contienen ningún tipo de microorganismo. Además del contenido en lactosa, a la que mucha gente es intolerante y que les provoca problemas digestivos, y por no mencionar las alergias a la caseína, a la que muchas personas son sensibles, así como a la gran cantidad adicional de azúcar que en muchas ocasiones le añaden al yogur. Desde luego, esto es una generalización, ya que sí que existen yogures a los que les añaden, después de la fermentación, bifidobacterias, que sí se pueden considerar probióticos. Pero entonces deberás leer muy bien las etiquetas y comprobar qué yogures llevan ese añadido de probióticos y cuántas unidades formadoras de colonias, que es como se mide el número de bacterias presentes en un probiótico, lleva el yogur en cuestión que vas a comprar. Ya ha quedado claro que el yogur no lleva probióticos. Pero, ¿qué pasa con el kéfir? ¿Es mejor que el yogur? Pues bien, el kéfir es una bebida a base de leche fermentada hecha con granos de inicio, que son una mezcla de bacterias y levaduras que fermenta la leche hasta convertirla en una bebida que incluso las personas con intolerancia a la lactosa pueden tomar. Además,
El kéfir contiene niveles altos de vitamina B12, calcio, magnesio, vitamina K2, biotina, folato, enzimas y probióticos. Pero este contenido puede variar según el tipo de leche o la región donde se produce. Además, el kéfir sí contiene probióticos, que es de donde provienen muchos de los beneficios del kéfir. El kéfir es uno de los mejores alimentos probióticos que podemos tomar, con diferentes cepas probióticas importantes. El kéfir casero supera ampliamente a cualquier variedad de kéfir comprado en una tienda. Las bacterias y las levaduras beneficiosas pueden ser Candida kéfir, Lactococcus lactis subespecie lactis, Lactococcus lactis subespecie cremonis, Lactobacillus casei, Kazakhstania unispora, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Leuconostoc mesenteroides y Saccharomyces unisporus. En un estudio de 2015, el kéfir fue reconocido como una buena fuente de probióticos y moléculas con propiedades saludables. Quedó claro que el kéfir sí contiene probióticos. ¿Y qué pasa con el chucrut? El chucrut no es más que col fermentada y es fácil de comprender su popularidad, ya que es fácil de conservar sin necesidad de frío. Además, el proceso de fermentación de la col para obtener el chucrut produce isotiocianatos, que han sido reconocidos por prevenir el crecimiento de células cancerosas en experimentos en animales. Y también, además, es una buena fuente de magnesio, ácido fólico y vitamina B6. El chucrut, además, está lleno de probióticos, como pueden ser Weissella species, Lactobacillus plantarum, Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus curvatus, Leuconostoc phalax, Lactobacillus sakei, Leuconostoc citreum, Lactobacillus paraplantarum, Leuconostoc argentinum, Lactobacillus coriniformis, Pediococcus pentosauceus, Lactobacillus brevis y Lactococcus lactis subespecie lactis. Lo mejor de todo es que si lo haces en casa, cada lote siempre tendrá una composición bacteriana distinta, lo que quiere decir que cuanto más chucrut hagas en casa y cuanto más comas, mayor será la diversidad de los probióticos de tu dieta. Comprar chucrut crudo en España es imposible, al menos yo no lo he encontrado. Por tanto, el chucrut que podemos conseguir en supermercados no nos va a aportar ninguno de los probióticos característicos del chucrut. El motivo es sencillo: se pierden durante la pasteurización. La buena noticia es que si dedicamos un poco de tiempo podemos prepararlo con facilidad en casa, por muy poco dinero. De hecho, los ingredientes de la versión más sencilla del chucrut son col y sal marina. Podéis buscar algún vídeo en YouTube de cómo prepararlo en casa. Y eso me lleva al siguiente producto de fermentación, el kimchi, que se elabora a base de col deshidratada, sal, ajo, jengibre, caldo de pescado y chile coreano, aunque se puede elaborar con diferentes recetas, dado que existen hasta 187 variedades diferentes de kimchi. En este caso, lo importante no son los ingredientes, sino el proceso de fermentación. Al igual que pasa con el chucrut, uno de los mayores problemas del kimchi es que muchas veces se compra ya envasado en lata, donde, al estar pasteurizado, habrá perdido todas sus propiedades probióticas. Por eso es mucho más interesante hacerlo en casa, ya que se trata de un proceso sencillo, siguiendo una receta que encontrarás en numerosos canales de YouTube. Elegid la que más os guste. El kimchi contiene probióticos muy singulares y diferentes de otros productos fermentados. Contiene especialmente bacterias ácido-lácticas, por lo que será una buena fuente de probióticos. El kimchi además contiene vitamina C, vitaminas K1 y K2, así como potasio y vitaminas del grupo B. Bueno,
Y esto es todo por hoy. ¿Sabías que el yogur normal, el del supermercado, no contiene probióticos? ¿Preparas en casa chucrut, kéfir o kimchi? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase «El yogur no tiene probióticos», eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre cómo reducir tu próstata agrandada y mejorar tu flujo de orina. Que si no lo has visto todavía, no sé a qué esperas, haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Keila M. Medina, que también está por la causa de los remedios naturales y que me da las gracias por el vídeo. Gracias a ti por tu apoyo. Un fuerte abrazo. Y Jaime Muñoz Martínez, que ha estado muy atento al vídeo y nos dice que consume casi todos los componentes de Próstata Max 8, que está muy contento con los resultados. Gracias por compartir tu experiencia. Un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Me dais fuerza para seguir en esta aventura. Vamos con ese dedito hacia arriba a los comentarios propios. Que al menos tu comentario tenga un like. Demuestra que te quieres a ti mismo. Únete a la campaña. No más comentarios sin ningún me gusta. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por lo que te pido, por favor, que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, regálale un like al vídeo, que es completamente gratis, y comenta, pues ayuda a que este vídeo llegue a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal, que ya somos más de 1 millón. Y aquí puedes ver un vídeo sobre 7 productos que arruinan tu hígado. Se me trababa la lengua.